Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos a Entre Aulas y Emociones, la voz del currículo priorizado, un espacio donde viajaremos en el tiempo para descubrir cómo la educación en Ecuador dejó atrás la memorización y abrió un paso a un aprendizaje más humano. Tomemos nota de nuestros dos invitados especiales. Hola, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy haremos un viaje al pasado para entender cómo ha evolucionado la educación en nuestro país. En aquel entonces, la enseñanza estaba muy centrada en la memorización de contenidos. En 1993 se hicieron intentos de reforma y en 1996 se aprobó una propuesta curricular más organizada. Sin embargo, el enfoque seguía siendo tradicional, el maestro transmitía y el estudiante repetía, dejando poco espacio para la reflexión crítica o el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. ¿Y qué pasó después? Con el paso de los años, y sobre todo hacia el 2010, ya se hablaba de la necesidad de un cambio profundo. La sociedad demandaba estudiantes que no solo supieran contenidos, sino que fueran capaces de comunicarse, resolver problemas y convivir en comunidad. Así, queridos oyentes, llegamos al año 2016. Exacto. En 2016 aparece el currículo priorizado, que representó un antes y un después. Por primera vez se priorizaron competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Y lo socioemocional fue clave, porque reconoció que aprender también significa sentir, expresarse y convivir. Muchas gracias, estimado docente. Detengámonos un ratito en lo socioemocional. ¿Qué buscaba realmente este enfoque dentro del currículo? Para eso, vamos a invitar a una nueva docente, la cual es experta en este tema. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Es un gusto poder compartir este viaje educativo con ustedes. Mire, con el currículo priorizado de 2016 se dio un giro muy especial. Su objetivo principal era que los niños aprendieran a identificar, expresar y regular sus emociones. Antes, la escuela ponía todo su peso en matemáticas, lenguaje o ciencias. Y claro, eso es vital. Pero se olvidaba algo esencial: enseñar a convivir, a formar carácter y a reconocer lo que sentimos. En otras palabras, la educación no podía seguir mirando solo la cabeza, debía también mirar el corazón. ¿Y cómo se aplicó esto en las aulas, especialmente en la educación básica? Cambió la forma de enseñar. En lengua y literatura, por ejemplo, ya no se pedía únicamente que los niños redactaran correctamente, sino que se les animaba a expresar sus ideas, debatir y trabajar en equipo. La escritura dejó de ser un ejercicio solitario para convertirse en una oportunidad de diálogo. En lo socioemocional, los docentes comenzaron a usar dinámicas muy valiosas: círculos de diálogo donde los estudiantes podían hablar de cómo se sentían, juegos cooperativos que fomentaban la solidaridad, o dramatizaciones para ponerse en el lugar del otro. Estas prácticas, aunque sencillas, tuvieron un gran impacto. Los niños aprendieron a escuchar, a respetar turnos, a reconocer sus emociones y las de sus compañeros. Los resultados fueron evidentes. La convivencia en las aulas mejoró, los conflictos disminuyeron y los estudiantes se volvieron más empáticos. Incluso los aprendizajes académicos se vieron beneficiados, porque un estudiante emocionalmente equilibrado se concentra mejor, se motiva más y trabaja con mayor entusiasmo. Y lo más importante, este currículo recordó a todos, docentes, familias y autoridades, que la escuela también es un espacio para aprender a vivir en comunidad, para ser personas completas, no solo buenos estudiantes. Es decir, la escuela ya no era solo un espacio para aprender contenidos, sino también para aprender a vivir juntos. Exactamente. Y eso marcó un cambio profundo en la forma de entender la escuela. Pasamos de tener aulas donde el silencio y la memorización eran vistos como sinónimo de disciplina, a espacios en los que los estudiantes aprendían a escucharse mutuamente, valorar las diferencias y respetar los distintos puntos de vista. Ya no era raro ver a un niño levantar la mano,
no solo para responder a la pregunta de la maestra, sino para contar cómo se sentía frente a un conflicto o una actividad. Eso, que antes parecía ajeno a la escuela, empezó a reconocerse como parte fundamental del aprendizaje. Aprendieron también a controlar la frustración, algo muy necesario en un mundo lleno de retos. Por ejemplo, cuando un estudiante no lograba resolver un problema matemático, en lugar de rendirse o enojarse, se le guiaba a respirar, a pedir ayuda, a intentarlo de nuevo. Esa enseñanza emocional fortaleció su capacidad de perseverancia, y lo más valioso, comenzaron a participar de manera más activa en la vida escolar. Se involucraban en proyectos, proponían actividades, asumían responsabilidades dentro y fuera del aula. En definitiva, dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas de su propio proceso educativo. Pero me imagino que este cambio no fue fácil. ¿Qué desafíos enfrentó el currículo socioemocional? Fueron varios. El primero, sin duda, fue la formación docente. Muchos maestros no estaban preparados para trabajar emociones en el aula, ni para integrar competencias digitales. Hablar de sentimientos, por ejemplo, era visto por algunos como pérdida de tiempo, o incluso como algo que debía quedarse en casa y no en la escuela. Para varios docentes, pasar de una enseñanza centrada en contenidos a otra donde se pedía facilitar diálogos sobre empatía, frustración o autoestima fue un desafío enorme. No todos contaban con capacitación suficiente y, al inicio, hubo inseguridad sobre cómo hacerlo correctamente. El segundo gran reto fue la brecha tecnológica, especialmente marcada en las zonas rurales. Mientras en las ciudades algunos colegios podían implementar actividades digitales y recursos interactivos, en comunidades más apartadas apenas se contaba con lo básico: pizarrón y cuadernos. Eso hacía que el currículo priorizado se aplicara de forma desigual, creando tensiones entre lo que pedía el ministerio y lo que era posible ejecutar en la realidad cotidiana de muchas escuelas. Y no podemos olvidar la resistencia de ciertos padres y comunidades. Algunos pensaban que dedicar tiempo a lo socioemocional restaba importancia a lo académico. Para ellos, hablar de emociones no servía tanto como memorizar fórmulas o fechas históricas. Hubo que explicar, convencer y demostrar con ejemplos que un estudiante emocionalmente fuerte aprende mejor, se adapta con mayor facilidad y rinde más en las demás áreas. Sin embargo, también se abrieron puertas. ¿Qué oportunidades surgieron? Muchas. Los estudiantes se volvieron más críticos y creativos. Aprendieron a expresarse mejor, a trabajar en equipo y a desarrollar empatía. Además, este currículo abrió paso a la innovación docente, proyectos colaborativos, metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de TIC para fortalecer habilidades socioemocionales, por ejemplo, con juegos digitales o recursos en línea que ayudan a reconocer emociones. Bueno, los oyentes, estamos llegando al final de nuestro recorrido. Querida docente, ¿qué reflexión personal y qué recomendaría para el futuro del currículo ecuatoriano? Y muchas gracias por escucharnos en este podcast. Yo diría que el currículo priorizado con enfoque socioemocional fue un paso histórico, porque nos recordó que en la escuela no educamos solo cerebros, sino personas completas. Incorporar lo socioemocional permitió que los estudiantes aprendieran mejor, convivieran con más respeto y se prepararan de manera integral para la vida ciudadana. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Necesitamos fortalecer la formación docente en este campo, garantizar que esta prioridad se mantenga en futuras reformas, para no retroceder al viejo modelo memorístico, y generar políticas públicas que reduzcan la brecha entre lo urbano y lo rural. Solo así podremos asegurar que todos los niños, sin importar su contexto, tengan la oportunidad de crecer no solo en conocimientos, sino también en valores, empatía y habilidades para enfrentar los retos del siglo XXI. Adiós, queridos oyentes.